Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta clase, especialmente porque digo, ha sido todo un desafío, pero bueno, me he animado a hacer algunas cosas en la medida en que iba preparando esta clase, así que bueno, para mí resulta eh, más que edificante poder trabajar y presentar este tema porque sirvió para que, bueno, yo pueda tomar decisiones en las que realmente sentí que, bueno, es necesario y creo que entendí y gané testimonio de por qué se nos manda que podamos tener estos grupos familiares, cómo compartir árbol, ¿no? Entonces dice, ¿cómo activo un árbol de grupos familiares para un grupo familiar existente? Si yo no me equivoco, no recuerdo si fue acá o en otra academia, pero sé que hace poco di una clase acerca de eh, cómo armar grupos familiares. Y en verdad me encantó porque, bueno, sirvió también como base para poder eh, trabajar y animarme a hacer más cosas, ¿no? Bien, vamos a ver para qué sirve el árbol de grupos familiares, ¿no? Si alguien puede leer esta diapositiva, Le ayudo. bueno, ¿Para qué sirve el árbol de grupos familiares? El árbol de grupos familiares permite a los miembros del grupo construir y ver el mismo árbol de miembros vivos de la familia y ver cómo se conectan con sus antepasados fallecidos en el árbol público. entonces, nos tiene que quedar claro esto, ¿no? Que hay un árbol que vamos a compartir como grupo familiar, es un árbol que vamos a tener en común con las personas a las que, bueno, nosotros decidamos invitar para que participen de este árbol, ¿sí? Vamos a los pasos, es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igualmente tomé, digo, como punto de partida esto de poder crear grupos familiares, porque creo que fue en otra academia que di la clase de cómo se creaban los grupos familiares, y está bueno poder refrescar la memoria porque sirve en esto de lo que tiene que ver la práctica, ¿no? Fíjense que en los pasos dice, inicie sesión en su cuenta, de Family Search, ¿sí? .org, haga clic en árbol genealógico y luego haga clic en grupos familiares. Entonces, tenemos acá, iniciamos la cuenta, árbol genealógico, y si vamos, una vez que se abre la ventana, el último título que aparece es justamente grupos familiares. Vamos a ver si después, si nos dan los tiempos, vamos a hacer una pequeña práctica. Yo lo que sugeriría es, si están conectados con la computadora, si quieren y pueden abrir sus celulares y seguir este paso a paso, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Entonces, iniciar sesión, tienen que ingresar sí o sí a su cuenta, ir hacia árbol genealógico, ¿sí? Y después el último título, que es justamente el de grupos familiares. Si tienen preguntas, por favor, avisen, digan, y fíjense que acá, ¿sí? Crear grupo. Entonces, ¿cómo hago para poder crear? Entonces dice, haga clic en el grupo. Entonces yo lo que hice fue abrir, esto es lo que yo les voy mostrando, es lo que hice. Entonces iba marcando y tomando capturas del paso a paso, porque en realidad me encantó. Después ahora creo que en una de las próximas diapositivas les voy a contar esta parte de la historia que, vuelvo a insistir, todo tiene que ver con todas las academias con las que nosotros participamos dentro de la plataforma. Pero bueno, hoy voy a compartir algo que seguramente tiene que ver con mi propia historia familiar, tiene que ver con esto de la investigación, tiene que ver con esto de aprender a compartir, tiene que ver con el árbol familiar, por eso digo, voy relacionando con distintas academias. Hago clic en el grupo, entonces la descripción del grupo, lo que yo puse es árbol abuelos maternos, ¿sí? Si yo activo la primer pestañita, fíjense, código de conducta, o sea, a mí lo que me genera es mucha tranquilidad porque la persona a la que yo le compartí el link para que pueda ingresar a este árbol es miembro de la iglesia. Entonces, esto a mí me tranquiliza muchísimo. Sabemos cuáles son los códigos de conductas que manejamos dentro de la iglesia.
Entonces dice, permitir que este grupo comparta ordenanzas, en lo personal, para mí es más que beneficioso, ¿sí? Seguramente esto va a tomar más sentido cuando les cuente y les comparta mi historia. Permitir que este grupo comparte historias, recuerdos, colabore en el árbol genealógico grupal. Me parece sumamente enriquecedor este punto. ¿Por qué? Porque si bien esta joven es mucho menor que yo, es una sobrina, esto implica que, bueno, pero tiene una experiencia y una vivencia de sus abuelos, del padre, que era mi primo, de sus abuelos, que eran mis tíos. Es decir, hay una parte que quizás yo no tengo en mi propia historia familiar. Entonces me va a servir que podamos compartir. Hay cosas que pude yo enviarle en algún momento cuando nos conocimos y otras cosas que, bueno, ella me fue refrescando la memoria. Entonces siempre es esto de los acuerdos, ¿no? De tildar, tener en cuenta esto de los acuerdos, vamos por acá y crear grupo. Ahí tienen ustedes ya, el último paso es se crea el grupo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Contacté a mi sobrina y sí tomé las capturas. Dejo de compartir por un momento porque en verdad a mí me emociona mucho este punto. Durante muchos años yo fui única miembro de mi familia. Entonces a mí me impacta mucho porque en realidad tuve el sentimiento cuando comencé a hacer mi propia historia familiar, a llevar las tarjetas al templo, yo sé que del otro lado del velo tengo familia porque hago tarjetas, porque comparto con el templo, porque mi esposo me ayuda, porque ayudo a mi esposo. Pero en lo personal, para mí, fue maravilloso cuando alguien me contactó hace unos años atrás y me dijo que era la hija de un primo mío con el cual yo crecí en mi niñez, con quien compartíamos cumpleaños. Tengo muy tiernos recuerdos porque en realidad cuando yo iba a visitar a mi madre, este, él se aparecía por casa. La última vez que nos vimos con este primo, que se llama Guillermo, sí, Guillermo, eh, me encantó porque lo que él quería hacer era que yo conociera a su familia. Entonces es como que cuando iba a veces los tiempos eran acotados, mi mamá quería que visitara a toda la familia, que viera a todos, que nos reunamos, que hagamos, que no hagamos. Y en verdad se dificultó mucho esa vez poder ir y conocer su familia. Yo en verdad lamenté porque meses después mi primo falleció. Entonces pasaron los años, hubo una joven que me contactó y resulta que esa joven es la hija de mi primo, una de las hijas de mi primo, la hija mayor. Ella se presentó, me dijo, soy Jazmín Campbell, soy la hija de Guillermo y soy miembro de la iglesia. En verdad a mí me impactó muchísimo porque yo ya puedo dejar de decir, soy única miembro de mi familia de este lado. Entonces es como que para mí este tema me sirvió muchísimo para poder tomar decisiones porque siempre mi principal preocupación es, ¿qué va a pasar con las cosas que yo hago? Aun cuando no logro todavía conquistar, digo, a mi hermana, que quizás es la que más se conecta con estas cosas, pero que tampoco toma la decisión de decir, bueno, voy a ver qué es esto de Family Search. Ella no es miembro de la iglesia, pero hay cosas que ella va a poder acceder. Hay una tía también, pero todavía no toman esta maravillosa decisión de decir, bueno, voy a crear mi cuenta, ¿no? Aun cuando ofrezco ayuda. Eh, Hace 4 años conocí a mi sobrina. Me encantó porque ella ya tiene su familia. El esposo es obispo en el barrio donde ellos están. Entonces, como que reconstruimos ambas una historia que en realidad no la teníamos, hablar acerca de sus abuelos. Conocí a la madre. Los padres estaban separados cuando el papá de ella falleció. Entonces, como que bueno, hay una historia que yo reconstruí, parte de los hermanos son miembros de la iglesia y otros no. Entonces, el sentimiento que tuve mientras preparaba esta clase y lo compartí con mi esposo es decir, bueno, tengo que hacerla participar más a ella. Eh,
Le decía a mi esposo, no sabemos en qué momento vamos a recibir el llamamiento de cruzar el velo. Entonces decía, bueno, quiero que alguien herede esto, ¿no? Que pueda seguir, que pueda participar, que pueda tener, es decir, hay otros pasos que uno tiene que seguir haciendo. Pero pensé y creo que esta es la mayor, por eso siempre digo, la historia familiar es una historia de amor. Y sentí que fue la manera de hacer un legado, de darle un legado, de compartir algo con alguien a quien tiene las mismas cosas que yo, coincidimos en muchas cosas. Vuelvo a insistir en esto, ella es miembro de la iglesia. Entonces, mi mensaje fue, hola mi querida Jazmín, ¿cómo estás? Estoy trabajando en mi árbol familiar, aprendí a armar grupos familiares. Me gustaría compartirlo con vos para que podamos intercambiar información. Le puse, ¿te parece? Fíjense que, bueno, acá ya eran las 10 p.m. cuando yo tomé la decisión de enviarle. Pero bueno, ella demoró unos minutos y me respondió, hola, bien, hace una hora, y me encantó esto, porque ella me puso, regresamos del templo. Entonces, el sentimiento y dije, bueno, estamos conectados todos, porque ella venía del templo. Entonces después me pone, ¿vos cómo estás? Y esta respuesta para mí es como que me encantaría, para mí fue revelación personal porque dije, era el momento de poder hacer absolutamente esto. Entonces, el paso siguiente, regresando a esto del grupo familiar, justamente fue comenzar a hacer todo lo que tenía que ver y que les mostré en la diapositiva anterior, esto de leer la información de acuerdo, hacer clic y guardar. Y ahí se genera el grupo familiar. Entonces dice, se le redirigirá al árbol genealógico y después se los voy a mostrar para que ustedes puedan ver lo que tengo hasta este momento. ¿Sí? Dice, donde podrás seleccionar miembros vivos de la familia para agregarlos al árbol de su grupo familiar. Si la página no lo redirige, dice el árbol familiar, haga clic en el botón crear árbol en la página de su grupo familiar. El tema es que cuando yo leí este punto dije, tenía los datos del padre, porque en realidad ella me los había facilitado, pero ahí descubrí que faltaba algo más y eran los datos de mi sobrina. Si yo no la tengo ingresada en mi árbol familiar, es muy difícil. Entiendo yo con lo que aprendí, con lo que descubrí haciendo y practicando en esta clase, iba a ser muy difícil que ella pueda acceder. ¿Está? Y después dice, haga clic en las casillas de verificación, se hace clic en copiar grupo, que es, digo, esto de copiar grupo es un enlace que nosotros tenemos que enviar a la persona para invitar, ¿no? La página se volverá a cargar en el árbol y lo que yo hice fue crear justamente como son mis abuelos maternos, es Molina por parte de mi abuelo y Campbell por parte de mi abuela. Les cuento esto. Mi abuela tenía sus hermanos. Mi abuelo, Molina, tenía hijos antes de casarse con mi abuelo, ¿sí? Cada uno de ellos tenía hijos por separado, entonces ensamblaron una nueva familia. El tema es que dentro de la familia, un hermano de mi abuela, que es Campbell, se casó con una de las hijas de mi abuelo y que en realidad entre ellos no hay nada que tenga que ver con sangre, es decir, pasaron a ser familia porque era una familia ensamblada. Tanto de la hija de mi abuelo y el hermano de mi abuela son los abuelos de Jazmín. Entonces, fíjense cómo está entramado esto. Molina Campbell, ¿sí? Entonces, todos los miembros del grupo, es decir, a quien yo pueda invitar, dice, recibirán un mensaje de que este nuevo árbol de grupos familiares está disponible. Luego podrán ver, editar la información sobre las personas vivas en este grupo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, hermana, todo bien.
Dice, si puedes crear grupos familiares usando la aplicación móvil, porque esto también lo estuve practicando, estuve mirando, y si bien acá dice, compartir árboles de grupos familiares actualmente solo es compatible con dispositivos, dice, de Apple, dice, hasta que esta función esté disponible en Android, digo, lo que hice fue verificar en mi celular y ya está, porque en realidad le envié desde mi celular, le envié la invitación a mi sobrina. Dice, recomendamos usar Family, bueno, el árbol de Family en una navegador web, dice, para obtener una funcionalidad completa. Entonces, este es el grupo que yo terminé creando, Molina Campbell. Entonces dice, establecer como árbol de preferencia, tengo la opción de copiar el árbol, porque eso también lo vamos a ver, y bueno, esto de invitar a mi sobrina. Y después también está esto otro, que es a modo de pregunta, pero ustedes van a ver que si ustedes ingresan, se les va a abrir, esto también se los voy a compartir, y hay toda una serie de información, de preguntas y respuestas para poder hacer la práctica eh, de árbol y, perdón, de grupos familiares. Entonces, fíjense, dice Centro de Aprendizaje acerca de árboles de grupo familiar. Entonces dice, conecta a tus familiares vivos. Entonces, ¿para qué me sirve el grupo familiar? Es para la conexión que puedo hacer con los que tengo de este lado del velo. ¿Sí? Reúne a tu familia en un grupo para que vean el mismo árbol de familiares vivos. Dice, haz que a tu familia participe en la exploración de su historia familiar. Entonces es como que, bueno, puedo crear el grupo. Si yo hago clic en esto de crear grupo, fíjense lo que aparece. Este es el paso a paso de lo que yo les estuve compartiendo. ¿En qué consiste los árboles de grupo familiar? Si hago clic, se va a desplegar toda una información que voy a encontrar dentro de lo que es la plataforma de Family Search para poder trabajar. ¿Cómo voy a crear un grupo familiar? ¿Cómo voy a agregar un árbol al grupo familiar existente? Después dice, bueno, acá está en inglés, ¿no? ¿Cómo hacer? Creo que es privado, ¿no? Si no me equivoco. Después dice, ¿cómo agrego parientes vivos a una persona en el árbol familiar? Entonces es importante esto. Si yo no ingresaba a mi sobrina, iba a ser muy difícil poder compartirlo con ella. Después dice, ¿cómo invito, perdón, a personas a unirse al grupo familiar? Por último, ¿cómo me uno a un grupo familiar? Recibo un mensaje de que alguien me está invitando. Si yo ingreso, iniciaré sesión y podré ingresar a ese grupo. ¿Cómo visualizo un árbol de grupo familiar o cambio a uno de ellos? ¿Y en qué consiste la vista de un árbol genealógico vertical en el árbol familiar? Entonces, toda esta información, vuelvo otra vez, nosotros la tenemos justamente en la plataforma de Family Search. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran compartir? ¿Alguien que tenga experiencia en estos grupos familiares? Bien. Yo no tengo ninguna pregunta, hermano. Todo está muy claro. Y no Bueno, manejo grupos familiares, la verdad, no. Solamente hice uno, pero solamente aquí con mi esposo y yo, y posteriormente, pues, no los hice con mi familia porque, no, ellos no, casi no entran a lo que son los grupos familiares. Normalmente nos ponemos de acuerdo cuando tenemos las ordenanzas o hacemos algunas este, anotaciones o que vamos a agregar algo, pues nos comunicamos por WhatsApp, por teléfono, por videollamada y ya vamos agregando el lead o nos los pasamos y ya tenemos la información. La verdad, sinceramente, yo no he trabajado en grupos. ujú. Y creo, y coincido con usted, hermana Mar, es como que a veces a la familia le cuesta y le cuesta mucho. Nos ha pasado porque mi esposo, cuando él comenzó a hacer sus prácticas de estos grupos familiares, él me invitó a mí, invitó a una de nuestras hijas,
para que, bueno, pudiera ingresar y es como que, bueno, tardó mucho tiempo en ingresar, te costó mucho, ¿no? Hermana Irma. Igual, hermana Silvana, por ejemplo, aquí nada más sería mi hija y yo, y prácticamente tenemos casi lo mismo, varía en una u otra información, pero como así para tener información así con más personas, pues somos las únicas, no como para armar un grupo familiar. Entonces, Mm, como dice Mar, también podemos hacerlo por llamadas telefónicas, por mensaje, por preguntándole a las familias, a los primos más cercanos. mm, Pues ellos no son miembros y pues no sé si ellos se puedan conectar a hacer un grupo familiar con ellos, ujú. con los que no son miembros, con nuestro grupo. Ujú. Algo que, No sé. que me encantó, o sea, yo tengo mi meta, por ejemplo, esto que usted decía, hermana Irma, quiero involucrar a mi hermana. Yo siempre le digo, o sea, es esto, ¿no? En algún momento uno se tiene que ir, tiene que quedar esto, ¿no? Es un trabajo fino, ella sabe acerca de la iglesia, sabe sellamiento, o sea, es cuestión de decisiones que ella tiene que tomar, ¿no? Respeto el tiempo que ella se pueda tomar, pero como siempre le digo, estaría bueno porque hay toda una información que yo tengo y que no la tiene si ella no participa del lado, digo, de no miembro, pero que puede acceder a esa información. Sí, hermana Olimpia. Buenas tardes, hermanas, para todas. La pregunta que yo tenía, no, yo no me conecté ya más tardecito porque venía en el bus y el bus es muy lento. Pero de principio, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para hacer un grupo familiar? Que esa parte me la perdí. Bien. Fíjense que en la barra superior, al final dice grupos familiares. Ujú. No se alcanza a ver el cursor. Si yo abro Sí, lo grupos veo. familiares, puedo crear un grupo familiar, acá tengo la pestaña, o bien los que yo ya tengo, ¿sí? Si yo voy a crear un grupo familiar, voy a poner, bueno, cuál es el nombre del grupo, porque esto lo he visto en otras hermanas que quizás han compartido, que han hablado de grupos familiares, es si uno tiene la posibilidad, porque esto también es, a mí me ha llevado muchos años poder decir, bueno, tengo un grupo familiar. Eh, el tema es este, poder encontrar que alguien también quiera hacerlo, que pueda acceder. Creo que a mí en lo personal, mi sobrina me es más que alentador porque ellos van muy seguido al templo. Entonces es como el trabajo que quiero hacer, decir, bueno, necesitas ordenanzas, puedes ingresar, porque yo di la opción esto de que comparta ella ordenanzas, que ella pueda hacer por la familia Campbell, digo, cómodamente, lo puede hacer, puede ingresar, puede ver Molina también, porque está su abuela. Entonces es esto, ¿no? Entonces fíjese, Ya, hermanita, nombre del grupo, puede poner apellido de familia, la descripción sí. del grupo, y después, bueno, código de conducta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Este es algo que vamos a compartir como grupo. Si yo activo esta pestañita, voy a permitir que este grupo comparta ordenanzas. Entonces ella ya Ah, sabe, si va al templo y necesita tarjetas, puede buscar en el grupo, porque seguro va a encontrar tarjetas para hacer. O bien si el esposo que quiera ayudarle, hay tarjetas también para poder hacer. Permitir que este grupo comparta historias, recuerdos, colabore en un árbol genealógico grupal. Si yo activo esta pestañita, es fantástico, porque a lo mejor, y estoy más que segura que ella tiene fotografías que yo no tengo. Hay cosas que yo a ella ah, le di que ya hace un tiempo atrás, pero digo, cosas que compartí, pero que ella puede acceder también acá. Y por último, dice, al unirte, aceptas compartir tu nombre de contacto, retrato con los miembros del grupo. O sea, yo acepto compartir con ella lo que yo tengo en este árbol compartido. Y después se crea el grupo. Y ¿Sí? ahí se ponen todos los nombres de los que uno quiere que estén. Exacto. El requisito es que la persona tiene que estar viva y usted debe tenerla ingresada en su árbol, si no, ahí se complica. Oh, ya. Muy bien.
¿Entiende? Entonces, requisito fundamental, la persona tiene que estar en su árbol. Y fíjese que acá yo ya estoy y está mi sobrina también. El tema es que todavía ella no ingresó. Entonces, lo que necesito voy activando. Si yo la quiero invitar a ella otra vez, recordarle, fíjense que decía copiar en la diapositiva. Yo tendría que copiar este link y se lo comparto. Desde el Oh, celular ya. directamente al compartir me abre, puedo hacerlo por WhatsApp, puedo hacerlo por correo electrónico. Desde el celular es mucho más cómodo porque si yo abro el celular, busco el contacto de ella, listo, ya le compartí, le llegó automáticamente el enlace. Ah, perfecto. Muchas Está- gracias, hermanita. Muy bien no, explicado. por favor, podemos hablar, chatear. Entonces ya el árbol está copiado, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que ella va a ver cuando ella ingrese? Y esto me encanta también. Espero a ver si sale esto, sí. Ahí está, estoy solamente yo, no está mi esposo. Están mis padres, acá aparece un Molina, aparecen mis abuelos, que serían los bisabuelos de ella. Mi abuelo es el que se casa en segundas nupcias. Primeramente estaba casado. Acá vamos a ver dónde está. Ella es mi abuela, acá aparece el apellido Campbell, pero él estaba casado primero con Mercedes Isolina. O sea, revisando yo la información que tengo, no sé si ya mi sobrina hizo de sellar a su bisabuela con el bisabuelo. Pero fíjense que acá ya comienzan a aparecer y lo que necesito es que podamos encontrar estos detalles. Si yo ingreso, pero fíjense que ya la obra por la bisabuela ya está realizada. Acá aparece la abuela de mi sobrina, que es mi tía. Entonces digo, lo que yo logré hacer por mi tía fue la obra por ella. Acá está el papá de mi sobrina, ¿sí? Que falleció muy jovencito. Pero bueno, es el papá de mi sobrina y yo ingresé a mi sobrina. Entonces por eso le puedo enviar a ella toda esta información. Entonces si yo vuelvo al árbol, vuelvo otra vez, estoy yo y acá ella va a poder acceder a esta información. Algo que no sé si se entiende, si hay preguntas. Yo tengo mis bisabuelos, serían los tatarabuelos de ella. Yo no sé si ella tiene esta fotografía, porque esta está en mi casa materna y ahí sigue la fotografía de mi bisabuela. Entonces digo, son cosas que es información que yo tengo y que no sé si ella tiene todo. Sí, hermana Blanca. Yo entendí perfecto, hermana. Soy la hermana Olimpia. Ah, Ah, hermana Alicia. Silvana, este, yo creé mi grupo familiar con mis hijos y mi esposo, pero tengo la duda si les mandé ese link. ¿Podría repetir eso del link, por favor? A ver si De podemos. copiar y ajá, Eh, eh, acá. Vamos a grupo. Usted tiene que ingresar al grupo que usted tiene y ahí fíjese ujú, que tengo el grupo con el título y ahí dice invitar. ajá, Si usted abre en invitar, copia ajá. el enlace que aparece y se los comparte. Ah, ok. Yo Bueno, no me es que no me equivoco. acuerdo si lo hice o no. Bien, puede volver a hacerlo porque usted se va a dar cuenta. Si ellos aceptaron, van a estar en mi grupo. Ah, ok, perfecto. ¿Entiende? Y cómo ve uno que sí aceptaron? Y ahora le muestro en el mío, yo estoy sola todavía. Miembros del grupo uno, o sea, estoy solamente yo. Hace unos minutos atrás, antes de comenzar la clase, le volví a recordar de que, bueno, tienen que aceptar la invitación para que ingrese, porque ya está creado el árbol, el grupo, no el árbol, está creado el grupo. Esto me gusta. Podemos compartir recuerdos entre ambas.
recuerdos que yo pueda tener, lo puedo compartir acá con ella. Copiamos el link y se lo enviamos A sus hijos. Si por eso, usted, pero ¿cómo? ¿cómo hace? Yo ¿Cómo lo copio enviamos? y usted tiene que abrir el WhatsApp y Por el WhatsApp. claro, copia el link y le pega el link en el WhatsApp. Perfecto. Muy bien. Gracias. De nada, si usted ingresa directamente con su celular, veamos si, bueno, denme un minutito, tendría que dejar de compartir. Ahora ingreso con mi celular para ver qué es lo que descubrí, ¿sí? Bien, si hay alguien que quiera compartir algo más, mientras voy ingresando. Alguien que tenga experiencia en esto. Si alguien no tiene experiencia, digo, yo los invito. En verdad, invito a que puedan, Hermana, sí, yo tengo una pregunta. diga. Una pregunta muy ignorante. Yo no tengo experiencia en eso. Y mi pregunta es, mi hermana ya hizo eso y me mandó la invitación, Sí. pero yo tengo la idea de que si yo acepto su invitación, todo lo que ella tiene se va a combinar con lo que yo tengo. ¿Es cierto o no? Ahí le respondo. ¿Se me escucha? Sí, Sí. bien. No va a pasar eso porque yo creé, o sea, copié de mi árbol. Yo siempre digo, como mi árbol personal sigue sin ser tocado. Lo que usted va a compartir y va a copiar es un árbol y lo van a compartir entre ustedes. Está su árbol original, diría, va a estar siempre sin ser tocado, a no ser que usted quiera ingresar información que su hermana comparta, por ejemplo. ¿Se entiende? A ver, vamos a ver, compartir pantalla. O sea que veo el árbol de mi hermana, pero no se mezcla la información. No, no se Se supone mezcla. que nada más se comparte lo que uno desea compartir, ¿no? Con ellos en Nada el más grupo puedo ver familiar. lo que ella ha trabajado. Exacto. Lo que ella ha trabajado, lo que a lo mejor quizás haya datos que usted no tenga, puede Hermana tomar. Silvana, sigue grabando. No, pues sí tiene mucho que yo. Es que sabe por qué me da miedo, porque ella ha trabajado mucho y hermana, ya me hizo familiar de Benito Juárez y hasta de Cantinflas, hermana. Y yo siento que eso no está muy correcto. Entonces por Claro. eso me da Por miedo. eso, vio que cuando uno crea el grupo hay un código en donde ustedes tienen que acordar lo que van a hacer. ¿Está? Sí está grabando porque estoy tanto en la computadora como en el celular, hermana. Bueno, fíjense acá. Aparece Molina Campbell, dice ver grupo. ¿Se acuerdan que yo puse abuelos maternos? Sigo todavía sola porque mi sobrina todavía no ingresó. Pero fíjense, aparece mi nombre y soy la administradora. Fíjense acá, a la derecha dice invitar. Si yo invito, fíjense que se abre el WhatsApp. Tengo correo electrónico, pero para mí esto es mucho mejor porque yo abriría y buscaría a la persona a la que quiero invitar. ¿Sí? Entonces ahí digo, aparecen todos los hermanos, tendría que buscarla a ella, pero la puedo invitar y directamente le comparto el link. Es mucho más fácil desde el celular todavía. ¿Se entiende? Sí, Fíjense, hermana, muy bien. Sí, están las reservaciones, arriba en la parte superior está el árbol, el chat, está
Yo no voy a tocar nada todavía hasta que ella no ingrese, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar el árbol, o sea, ingreso al árbol que yo tengo compartido con ella o voy a mi propio árbol. Si yo, ¿cómo me doy cuenta? Porque en mi árbol personal, diría yo, está mi esposo. En el árbol que voy a compartir con ella estoy solamente yo. Por eso es que estoy diciendo, es una copia de mi parte, o sea, de mi persona, lo que yo tengo como investigación. Entonces, eso también me da la tranquilidad que no se va a modificar nada de lo de mi esposo. ¿Se entiende? Entonces, ahí va a ser toda la información que manejemos entre ella y yo. Seguramente haremos rastreo de información, intercambio. Yo lo que veo es, no tengo fuentes, a lo mejor ella tiene más fuentes y podemos seguir otras líneas de investigación. Entonces, por eso también me parece sumamente valioso poder compartir. Entonces, ahí tiene sentido de por qué necesito crear un árbol para que compartamos como familia. O sea, más que crearlo es copiar del árbol que tengo, pero toma solamente mi persona. Entonces, si toma solamente mi persona, puedo compartir solamente mi línea y va a ser específicamente la línea materna. Hermana Blanca, ¿usted está levantando la mano? Sí. Sí, hermana. Entonces, regreso un poquito. La hermana Irma había preguntado si podemos invitar a personas que no son miembros. Por ejemplo, yo le abrí la cuenta a dos de mis primas que no son miembros. Ellas ya tienen su cuenta y ellos ya han trabajado. Se ¿Puedo yo puede crear un grupo familiar con ellos? Ya sé que lo que a ellas no les sale lo de las ordenanzas del templo. ordenanzas. No van a ver nada de ordenanzas. Si no son miembros, tengan en cuenta que no aparecen las ordenanzas. Entonces, ¿qué información van a manejar ustedes con la familia que no es miembro? Es manejar si tienen registros primarios, si tienen acta de defunción, algún acta de nacimiento, no sé, alguna historia que ellos se acuerden, que puedan escribirla, que puedan compartirla, fotografías. Por eso es sumamente valioso que podamos comenzar a poner en práctica esto de los grupos familiares, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde circula toda la información. Lo que entiendo es, si estamos a larga distancia, es como esto facilita, acerca mucho más, pero bueno, también entiendo que tenemos que lograr que la otra persona se conecte, ¿no? Hermana Elisa. Ay, perdón. Sí, hermana, buenas tardes a todas. Fíjese que yo he visto que, por ejemplo, en mi barrio hay cuatro que son hermanos y cada quien está trabajando por su lado y duplican ordenanzas. Entonces, yo creo que también esta herramienta es muy buena para evitar precisamente eso porque al estar todos en un grupo, pues ahí mismo les van a salir la misma información de la línea que han compartido en ese árbol de grupo familiar y es muy bueno porque de verdad es impresionante cómo se llegan a duplicar ordenanzas. Entonces, en grupos familiares, sobre todo de miembros, estoy hablando del grupo de miembros, por ejemplo, en este caso, que son cuatro hermanos que asisten a nuestro barrio, incluso ellos tienen familiares, miembros de la iglesia en Pachuca es la familia más grande que hay, pero todos meten lo que quieren, la información que quieren y yo ya les he recomendado, hermanos, creen ustedes un grupo, inviten a sus primos, a sus sobrinos, porque me ha tocado ya cuando es a nivel de estaca, por ejemplo, trabajar en los árboles de los abuelos o de los tíos y resulta que es de verdad impresionante cómo han duplicado ordenanzas. Entonces, el tener un grupo de grupo familiar evita eso, hermana. Entonces, sí, yo creo. Y también la otra es para conocer a la familia viva. Yo en algún momento ya les he compartido y la hermana Silvana me decía que tanta
experiencia tenía yo en cuanto a ordenanzas, ya los he ocupado con mis hijos, ya les dije, para que les sean más fácil, métanse tengo 3 hijos y solamente el que vive conmigo y mi hija son los que pues trabajan en el templo y le dije, "Ay, hija, por favor, métete en el grupo, pero no sé, y ya se metió, pero no sé por qué ella me dice que no lo puede ver. Le digo, porque sería mucho más fácil que nos organizáramos para las ordenanzas. Pero sí, es muy bonito también que ellos pues no conocen a mi familia viva porque vivimos en otro estado siempre. La familia de mi papá, de mi mamá pues como que nos aislamos y entonces mucha familia que tengo, ellos no la conocen y por medio de este árbol ellos llegaron a conocer ya a sus primos. Incluso mi hijo nos dijo, él estudió en una escuela de la iglesia y dijo, ¿a poco, ma? Dice, esta era mi prima. Yo íbamos en el mismo grupo y supimos, que éramos primos. Entonces, sí, a mí se me hace algo muy bonito, principalmente, pues sí, por eso, porque podemos organizarnos para trabajar, evitar duplicaciones de ordenanzas y conocer a la familia viva. Gracias, hermana. Muchas gracias, hermana Elisa, es verdad. Creo que habría muchas cosas que se pueden evitar. A lo mejor a veces, bueno, digo, yo hablo de mi caso porque es como por desconocimiento, me animo, no me animo. A veces creo que me pongo en esto de que respondo ya por la otra persona y si no quiere, si no le gusta. Es decir, hay muchas cosas que entran en todo esto, pero bueno, tenemos que animarnos. Son jóvenes que cuando ellos le encuentren realmente el sentido a lo que nosotros estamos viendo en este tiempo, creo que se van a animar y van a comenzar a hacerlo. Eh, es sumamente valioso y esto es lo que entendí, me siento más que con mucha responsabilidad, digo, pensando siempre en lo que es la historia familiar, en la familia, la responsabilidad que tengo, digo, bueno, puedo también un poco, no digo descansar, pero sí, bueno, es esto de apoyarme en alguien más que también es miembro de la iglesia, que puede continuar con esto, porque hay toda una rama que ella quizás desconozca y hay cosas que yo todavía no me acuerdo porque algunos de ellos yo conocí. Entonces es como que, bueno, yo quiero compartirle esto, ¿no? A lo mejor quizás es diferente si estamos sentadas, qué sé yo, acá en Argentina tomando unos mates, compartiendo, mirando, pero bueno, estamos a gran distancia. Entonces es como que creo que este es el medio. Eh, Hermano, yo le comparto, estoy entendiendo el por qué esto que decía la hermana Elisa, lo que decían las hermanas, el por qué esto de los grupos familiares, de por qué tenemos que compartir esta información. Hay muchos dolores de cabeza que seguramente nos evitaríamos, pero hay otros que nos ayudarían en realidad a que, bueno, podamos agilizar, encontrar más información. El Señor dijo que este evangelio va a llegar a todos los extremos de la tierra, tanto de este lado como del otro lado del velo, que mejor que teniendo grupos porque ahí no giramos siempre en el mismo lugar, sino comenzamos a extender las ramas del árbol que tenemos. Les comparto mi testimonio, de a poco voy ganando esto, voy aprendiendo, voy aplicando, seguramente es prueba-error, de esto no tengo la mínima duda, pero el sentimiento y para mí mi sobrina me dio la respuesta cuando ella me dijo, venimos del templo, dije, bueno, entonces para mí esa fue la respuesta, de decir, este es el momento. Eh, si no hay más preguntas, hermanos, les comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Dónde está Blanquita? Aquí Bueno, estoy, aquí hermanos. estoy, Ok, aquí estoy. ok, sale. Es que estaba viendo mi árbol, Está estaba bien, está viendo mi bien. árbol de mi grupo familiar para mandarles la invitación a mis hijos y a mi esposo, pero no le encontré. Pero bueno, ya después con la computadora lo veré. Ok, hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta clase. Gracias, hermana Silvana. Yo creo que la clase estuvo excelente y pudimos aprender más.
resolvimos algunas dudas para poder crear nuestros grupos familiares y compartir nuestro árbol. Muchas gracias a todos. Esperamos que nos sirva para seguir trabajando en nuestro árbol genealógico. Vamos a terminar con la última oración y se la vamos